En el Rembrandt, Edith Wharton nos ofrece un exquisito retrato de la decadencia y la lucha interna, un relato donde el arte y la moralidad se entrelazan en una danza tan elegante como dolorosa. La señora Fontaine, una mujer de linaje respetable, se encuentra atrapada entre dos mundos, el de una aristocracia venida a menos y el de una burguesía que mide el valor de las personas y las cosas en términos de beneficio. Y en medio de ese tira y afloja, un cuadro de Rembrandt que no es solo una pintura, sino el símbolo de todo lo que ha sido y todo lo que teme perder. La historia, en su estructura aparentemente simple, esconde la precisión de un bisturí emocional. Wharton disecciona con su habitual destreza los matices psicológicos de su protagonista. El cuadro, que la señora Fontaine guarda con tanto celo, es al mismo tiempo su ruina y su salvación. Como tantas veces en la obra de Wharton, el arte y los objetos de valor no son solo testimonios estéticos, sino piedras angulares en las que descansan las vidas, los sueños y las esperanzas de aquellos que los poseen. Sin embargo, en este caso, el Rembrandt representa algo mucho más trágico, el fin de una era, de una forma de vida y el precio que una mujer debe pagar por mantenerse a flote en un mundo que la asfixia con su indiferencia. A través de la figura de la señora Fontaine, Wharton aborda con gran sensibilidad el dilema entre la supervivencia económica y la integridad personal. Cada personaje que se cruza en su camino se convierte en un agente del destino, impulsando al protagonista hacia una decisión que quisiera evitar. Sin embargo, esa decisión, que en manos menos hábiles podría parecer simplemente una transacción mercantil, adquiere aquí la dimensión de un sacrificio ritual, el despojo último de algo que es mucho más que una posesión. Wharton, siempre maestra en su retrato de las tensiones sociales y personales, nos guía a través de una reflexión sobre la fragilidad humana frente al paso del tiempo. La venta del Rembrandt no es solo una cuestión de dinero, sino la pérdida de todo lo que la señora Fontaine ha sido, de su historia, de su lugar en el mundo. Cada página vibra con esa melancolía tan característica de la autora, una sensación de inevitabilidad que, sin embargo, nunca deja de conmover. El Rembrandt es en esencia una historia de pérdida, de sacrificio y de la lucha silenciosa de una mujer por aferrarse a lo que define su identidad, aun cuando el mundo que la rodea ya no tiene espacio para ella. La obra destila ese refinamiento emocional que solo Wharton sabe conjugar, envolviendo al lector en un torbellino de emociones contenidas, decisiones difíciles y una tristeza profunda que nunca abandona las sombras de la narración. Con esta historia, Wharton confirma una vez más su capacidad para capturar lo más hondo de la naturaleza humana, haciéndonos reflexionar sobre el valor de las cosas, el peso de las decisiones y, sobre todo, el precio que se paga cuando la vida y el arte se convierten en mercancías. El Rembrandt, de Edith Wharton, narrado por Mónica, para el oído literal. Capítulo 1. Eres tan artístico, comenzó mi prima Eleanor Cobb. De todos los exordios de Eleanor, este es el que más temo. Cuando me dice que soy tan inteligente, sé que es solo el preámbulo de una invitación a conocer la última oscuridad literaria del momento, una prueba que hay que eludir o soportar, según dicten las circunstancias, mientras que su calificativo de artista implica fatalmente la petición de visitar, en su compañía, a alguna dama afligida cuyo futuro depende de mi valoración, de su viejo Saxe o de los Marcantonios de su abuelo. Hubo un tiempo que intenté resistirme a estas compulsiones de Eleanor, pero pronto aprendí que, salvo la huida real,
no había refugio contra su despotismo benéfico. No siempre es fácil para el conservador de un museo abandonar su puesto con el pretexto de escapar de las importunidades de una prima bonita, y Eleanor, consciente de mi situación, no es demasiado magnánimo como para aprovecharse de ella. La magnanimidad, de hecho, no está en el estilo de Eleanor. Las virtudes, me explicó una vez, son como los sombreros. Los que mejor quedan en las personas pueden no ser los adecuados para el estilo particular de una. Y añadió, con un ligero desvío de la metáfora, que ninguna de las virtudes ya hechas le había quedado bien. Todas le apretaban en alguna parte y había desistido de intentar usarlas. Por eso, cuando me dijo, eres tan artística, enfatizando la conjunción con un golpecito de su paraguas goteante, Eleanor está afuera, haga el tiempo que haga, los elementos son tan importantes contra ella como el hombre, simplemente estipulé, ¿no es la vieja Saxe otra vez? Ella sacudió la cabeza para tranquilizar. Un cuadro, un Rembrandt. Dios mío, ¿por qué no un Leonardo? Bueno, sonrió. Eso por supuesto depende de ti. ¿En mi cuenta? Según tu opinión, me atrevo a decir que la señora Fontaine estaría de acuerdo con el cambio, aunque es muy conservadora. Me asaltó un rayo de esperanza y dije, con este tiempo no se puede juzgar una imagen. Por supuesto que no. Iré a buscarte mañana. Tengo un compromiso mañana. Vendré antes o después de tu compromiso. Tenía el periódico de la tarde a mi lado y me las arreglé para consultar furtivamente el parte meteorológico. Decía, mañana lloverá. Y respondí con vivacidad. Muy bien, ven a las 10, calculando rápidamente que las nubes con las que contaba podrían disiparse al mediodía. Mi ingenio no alcanzó la debida recompensa, pues los cielos, como si estuvieran en connivencia con mi prima, se vaciaron antes del amanecer y puntualmente a las 10, Eleanor y el sol aparecieron juntos en mi despacho. Mientras bajábamos las escaleras del museo y subíamos al coche de caballos de Eleanor, apenas presté atención a su vívido resumen del caso. Supuse de antemano que la dama a la que íbamos a visitar había pasado de la opulencia a la habitación de lujo, de la forma más penosa. Que su abuelo, si no hubiera sido ministro de Francia, había firmado la Declaración de Independencia, que el Rembrandt era una reliquia, el único resto de tesoros desmembrados, que durante años su poseedor se había mostrado reacio a desprenderse de él, y que incluso ahora la cuestión de su disposición debía abordarse con la mayor oblicuidad diplomática. La experiencia previa me había enseñado que todos los casos de Eleanor presentaban una similitud desgarradora en los detalles, ninguna circunstancia que pudiera despertar la simpatía del espectador y comprometer su acción se omitió de la historia de sus beneficiarios. Las luces y sombras estaban tan hábilmente ajustadas que cualquier expresión imparcial de opinión adquiría un matiz de crueldad. Podría haber sacado armarios llenos de reliquias familiares para dar fe de este hecho, pues es una señal más de la competencia de Eleanor que de los amigos que normalmente pagan los intereses de su filantropía. Mi única esperanza era que en este caso el objeto, al ser un cuadro, pudiera ser razonablemente tasado fuera de mis posibilidades, y cuando nuestro coche se detuvo ante un umbral de piedra rojiza y ampollado, tomé la decisión defensiva de valorar en extremo el Rembrandt de la señora Fontaine. Es culpa de Eleanor si a veces se la combate con sus propias armas. La casa se encontraba en una de esas calles de Nueva York de aspecto provisional y destartalado que parecen esperar resignadamente su demolición. Era el tipo de casa que en sus mejores tiempos debía tener un mirador con un bronce dentro. El mirador había sido reemplazado por una despensa de fontanero. Yo no podría concebir que el bronce hubiera gravitado hacia el limbo donde las mesas de ónice mexicanas y los cachivaches de cuerno de búfalo esperan los primeros signos de nuestra próxima reacción estética. Eleanor me llevó a través de un pasillo que olía a pobreza, por unas escaleras sin luz hasta una habitación vacía. «Y debe dejar esto en un mes», susurró mientras llamaba a la puerta. Me había preparado para la mujer flácida y viuda que se imaginaba en semejante situación.
Y al ver de repente la erección canosa de la señora Fontaine, tuve la desconcertante sensación de que de algún modo estaba en su presencia por petición propia. Instintivamente atribuía a Eleanor esta inversión de la situación, pero un momento después comprendí que debía atribuirse a algo en la señora Fontaine que excluía la posibilidad de que le pidiera un favor a nadie. No era que tuviera un comportamiento amenazador o incluso majestuoso, sino que uno adivinaba, bajo su belleza aguileña, una dignidad nerviosa en guardia contra la pequeña traición de su entorno. La habitación era indisimulable. Las pequeñas reliquias descoloridas, las siluetas ancestrales de patas altas, los grabados en acero de Rafael y Correggio, estaban agrupados en un vano intento de ocultar las manchas más evidentes del papel de la pared. Solo servían para acentuar el contraste de un pasado evidentemente diversificado por los viajes al extranjero y el disfrute de las artes. Incluso el vestido de la señora Fontaine tenía ese aire de ser un último recurso, el resultado final de un ingenio puesto a prueba en el zurcido y el dobladillo. Uno sentía que todas las barreras de la pobre dama estaban cayendo, salvo la de sus modales inexpugnables. De esta manera me encontré expresando mi agradecimiento por haber sido admitido a ver el Rembrandt. La sonrisa de la señora Fontaine dio por sentado mi homenaje. Siempre es un privilegio estar en la presencia de los grandes maestros, reconoció. Su mano delgada y arrugada me indicó un lienzo oscuro cerca de la ventana. «Es muy interesante, querida señora Fontaine», escuché que exclamaba Eleanor, «y mi primo podrá decirle exactamente». Eleanor en mi presencia siempre admite que no sabe nada de arte, pero da la impresión que esto se debe simplemente a que no ha tenido tiempo de investigar el asunto y me ha pedido a mí que lo haga por ella. La señora Fontaine se sentó sin decir palabra, como si temiera que un soplo pudiera perturbar mi comunión con la obra maestra. Sentí que pensaba que las tranquilizadoras exclamaciones de Eleanor eran inoportunas, y en esto estaba de acuerdo con ella, pues la imposibilidad de decirle exactamente lo que pensaba de su Rembrandt me había resultado evidente de un vistazo. La vivacidad de mi prima empezó a languidecer y el silencio pareció tomar forma de receptáculo para mi veredicto. Di un paso atrás, fingiendo un escrutinio más distante, y al hacerlo, mi mirada captó el perfil de la señora Fontaine. Sus párpados temblaban ligeramente. Me refugié en el recurso habitual de preguntarle la historia del cuadro, y ella me hizo un gesto alegre para que me sentara. Este era, en efecto, un tema sobre el que podía extenderse. Al parecer, el Rembrandt había llegado a manos del señor Fontaine muchos años atrás, mientras la joven pareja se encontraba de viaje de bodas y en circunstancias tan románticas que no tenía excusa para relatarlas con todo lujo de detalles. El cuadro pertenecía a una vieja condesa belga con un alojamiento superfluo, a quien las extravagancias de su sobrino ingobernable habían obligado a desprenderse de sus posesiones de la manera más privada, en la época de la llegada de los Fontaine. Por una coincidencia realmente notable, resultó que su correo, un hombre excepcionalmente inteligente y superior, era un antiguo sirviente de la condesa, y así había podido ponernos en camino de conseguir el Rembrandt ante las mismas narices de un duque inglés, cuyo agente había sido enviado a Bruselas para negociar su compra. La señora Fontaine no recordaba el nombre del duque, pero era un gran coleccionista y poseía un famoso castillo en las tierras altas, donde alguien había sido asesinado y que ella misma había visitado, a la luz de la luna, cuando viajaba por Escocia siendo niña. El episodio había sido, en resumen, una de las experiencias más interesantes de un viaje casi cromolitográfico en cuanto a la vivacidad de las impresiones, y siempre habían tenido la intención de volver a Bruselas para revivir un momento tan pintoresco. Las circunstancias cuya naturaleza declaraba en torno de la narradora habían interferido persistentemente con el regreso proyectado a Europa, y el cuadro había adquirido un valor doble como representación del punto culminante de sus emociones artísticas. La mirada húmeda de la señora Fontaine acarició el lienzo.
Solo hay, añadió con un esfuerzo perceptible, un pequeño inconveniente. El cuadro no está firmado. De no ser por eso, la condesa, por supuesto, lo habría vendido a un museo. Todos los entendidos que lo han visto lo califican de indudable Rembrandt, en el mejor estilo del artista, pero los museos arqueó las cejas en un gesto sonriente de reconocimiento de una debilidad bien conocida, dan preferencia a los ejemplares firmados. Las palabras de la señora Fontaine evocaron una visión tan conmovedora de los jóvenes turistas de hace 50 años que confiaban a un correo competente y versátil la dirección de su desvalido celo por el arte, que perdí de vista por un momento el tema en cuestión. La anciana condesa belga, el rico duque con un castillo feudal en Escocia, la peregrinación inaugural de la propia señora Fontaine en el Arthur's Seat in Hornwood, todos los accesorios de la transacción ingenua parecían parte de esta Europa desaparecida a la que nuestra joven raza llevó sus ardores indiscriminados y su tierna incredulidad romántica. La legendaria Europa almenada de recuerdos, bandidos y viejos maestros que compensaba con una experiencia como la de la señora Fontaine, una vida posterior de privación estética. Eleanor miró su reloj y me devolvió al presente. Su gesto transmitió en silencio que se esperaba algo de mí. Me arriesgué a decir, para ganar tiempo, que el cuadro era muy interesante, pero el cortés asentimiento de la señora Fontaine reveló la pobreza del recurso. La impaciencia de Eleanor se desbordó. ¿Quieres que mi primo te dé una idea de su valor?, sugirió. La señora Fontaine se irguió aún más. Nadie, corrigió con gran dulzura, nadie puede conocer su valor tan bien como yo, que vivo con él. Murmuramos nuestra apresurada aceptación. Pero podría ser interesante escuchar, se dirigió a mí, como mera cuestión de curiosidad, qué valoración se le daría desde el punto de vista puramente comercial, si es que se puede utilizar ese término para hablar de una obra de arte. Soné una nota de desaprobación. Oh, comprendo, por supuesto, se anticipó delicadamente a mí, que esa nunca podría ser su opinión personal, pero como pueden surgir ocasiones, surgen en las que se hace necesario poner un precio a lo inestimable, por así decirlo, he pensado, la señorita Coop ha sugerido, algún día, la animó Eleanor, quizá algún día sientas que el cuadro debería pertenecer a alguien que tenga más oportunidades de mostrarlo, de dejarlo ver al público por razones educativas. He intentado verlo desde esa perspectiva, añadió la señora Fontaine. El momento crucial había llegado. Para escapar del desafío que suponía la brillante compostura de la señora Fontaine, volví una vez más a la pintura. Si mi valor necesitaba refuerzos, el cuadro los proveía con creces. Mirar aquel lamentable lienzo parecía la forma más serena de reunir fuerzas para denunciarlo, pero detrás de mí, todo el tiempo, sentía el orgullo tembloroso de que la señora Fontaine se alzase en un último esfuerzo de autodefensa. Me odiaba por mi perversión sentimental de la situación. La razón argumentaba que era más cruel engañar a la señora Fontaine que decirle la verdad, pero eso solo demostraba la inferioridad de la razón respecto del instinto en situaciones que implicaban alguna concesión a las emociones. Junto con su fe en el Rembrandt, debí destruir no solo todo el tejido del pasado de la señora Fontaine, sino incluso ese hábito de toda la vida de aquiescencia a fórmulas no probadas que constituyen la mejor parte de la fuerza femenina promedio. Supuse que el episodio del cuadro estaba inextricablemente entrelazado con las tradiciones y convicciones que servían para ocultar la indigencia de la señora Fontaine, no solo ante los demás, sino ante ella misma. Visto desde esta perspectiva, el Rembrandt tal vez hubiera valido el precio de compra, y lamenté que las obras de arte no se vendan comúnmente por el mérito del apoyo moral que pueden haber brindado. De esta huida infructuosa me alejó la sensación de que había que hacer algo. Ponerle un valor ficticio al cuadro era, en el mejor de los casos,
una medida provisional, mientras que la alternativa brutal de aconsejar a la señora Fontaine que lo vendiera por $100 al menos ofrecía una oportunidad al comprador caritativo. Tenía la intención de presentarme en esta situación si otros recursos fallaban, pero por supuesto la delicadeza me impedía combinar mi poca halagadora valoración del Rembrandt con una oferta inmediata de comprarlo. Todo lo que podía hacer era infligir la herida. El ungüento curativo debía reservarse para su aplicación posterior. Me volví hacia la señora Fontaine, que permanecía inmóvil, con sus mejillas finamente arrugadas, tocadas por un color expectante y unos ojos apartados del cuadro que evidentemente era el único objeto que contemplaba. «Mi querida señora», empecé. Su sonrisa vívida era como la luz que se alzaba para deslumbrarme. Envolvía en la oscuridad todas las alternativas y tuve la sensación de haberme perdido entre las complejidades de mi argumento. De repente sentí la desesperanza de encontrar una grieta en su convicción impenetrable. Las palabras se me escaparon como armas rotas. «El cuadro», titubeé, «por supuesto valdría más si estuviera firmado. Tal como está, no creo que, según una estimación conservadora, pueda valorarse en más de $1000, digamos». Mi argumento, que había desviado mi atención, se prolongó sin rumbo fijo hasta que se encontró precipitándose de lleno contra la barrera del silencio de la señora Fontaine. Ella permaneció sentada tan impasible como si yo no hubiera hablado. Eleanor soltó unas cuantas palabras de felicitación y aliento, pero su súbito vuelo se vio interrumpido. La señora Fontaine se había levantado con cierta solemnidad. «Jamás», dijo con dulzura. Su dulzura era inquebrantable. Bajo ninguna circunstancia podría considerar, ni siquiera por un momento, la posibilidad de desprenderme del cuadro a ese precio. Capítulo 2. Al cabo de 3 semanas, una nota temblorosa de la señora Fontaine solicitaba el favor de una nueva visita. Si bien la letra era temblorosa, el tono de la autora era firme. Señaló el día y la hora que ella quería, sin la convencional referencia a la conveniencia de su visitante. Mi primer impulso fue entregarle la nota a Eleanor. Ya me había librado de mi parte en la ingrata tarea de acudir en ayuda de la señora Fontaine. Y si, como indicaba su carta, ella había cedido a la presión de la necesidad, la tarea de encontrar un comprador para el Rembrandt bien podía quedar en manos del ingenio de mi prima. Pero en ese momento la conciencia me recordó de manera incómoda que había sido yo quien, al poner precio al cuadro, había levantado el verdadero obstáculo para el rescate de la señora Fontaine. Nadie daría $1000 por el Rembrandt, pero decírselo a la señora Fontaine se había vuelto tan impensable como un asesinato. De hecho, al regresar de mi primera inspección del cuadro, me abstuve de comunicarle a Eleanor mi opinión sobre su valor. Eleanor es porosa y yo sabía que tarde o temprano la verdad innecesaria se filtraría a través de la textura suelta de su disimulación. No era raro que ella misma cree así la miseria que alivia, y a veces he sospechado que causaba dolor a la gente para poder compadecerse de ella. En todo caso, yo había cortado la retirada en dirección a Eleanor, y la alternativa que me quedaba me llevó directamente a la señora Fontaine. Me recibió con la misma dulzura autoritaria. La habitación estaba aún más vacía que antes. Creo que la alfombra había desaparecido, pero su actitud creó a su alrededor un palacio en el que fui recibido con gran pompa, y fue como un simple incidente de la ceremonia que me enteré de su decisión de vender el Rembrandt. Mi fracaso anterior en la planificación de cómo tratar con la señora Fontaine me había advertido que debía dejar mi futuro al azar, y escuché su explicación con total desapego. Había decidido viajar por su salud. Su médico se lo recomendó, y como su ausencia podría prolongarse indefinidamente, había decidido a regañadientes desprenderse del cuadro para evitar los gastos de almacenamiento y seguro. Su voz se apagó al admitirlo,
y se apresuró a continuar detallando el vago itinerario de un viaje que combinaría visitas prometidas desde hacía tiempo a amigos impacientes con varias oportunidades interesantes menos definidas. La habilidad de la pobre señora para crear una cortina de verborrea sobre su confesión forzada me había distraído de mi propia participación en la situación, y fue con consternación que de repente capté el sentido de sus suposiciones. Ella esperaba que yo comprara el Rembrandt para el museo. Había tomado mi valoración anterior como una oferta tentativa, y cuando recuperé la cordura estaba a punto de aceptar mi oferta. Si hubiera tenido $1000 propios para disponer, el trato se habría cerrado en el acto, pero estaba en la imposible posición de ser materialmente incapaz de comprar el cuadro y moralmente incapaz de decirle que no valía la pena adquirirlo para el museo. Me lancé a la primera evasión que encontré. Le expliqué que no tenía autoridad para comprar cuadros para el museo sin el consentimiento del comité. La señora Fontaine se enfrentó en silencio durante un momento al hecho increíble de que yo hubiera rechazado su oferta, pero luego se aventuró, con una especie de pálida precipitación. Pero lo entendí. La señora Cobb me dijo que usted prácticamente decide esos asuntos en nombre del comité. Podía adivinar lo que le había costado el esfuerzo. Mi prima tiende a generalizar. Mi opinión puede tener algún peso en el comité. Bueno, entonces, insistió tímidamente, por esa misma razón no puedo comprar el cuadro. Ella dijo con tono desganado, no entiendo. Pero me dijo, le recordé, que sabía que los museos no compraban cuadros sin firmar. No por lo que valen, todo el mundo lo sabe. Pero yo entendí el precio que mencionó. Su orgullo se estremeció ante la humillación. Es un malentendido entonces, titubeé. Para no mirarla, miré desesperadamente el Rembrandt. ¿Podría? Pero la razón rechazaba esa posibilidad. Incluso si el comité hubiera sido ciego, y todos lo eran excepto Crozier, simplemente no me habría atrevido a hacerlo. Me puse de pie, sintiendo que cortar el asunto era el único alivio a mi alcance. La señora Fontaine había hecho acopio de su indomable sonrisa, pero su brillo disminuyó cuando abrí la puerta como una vela apagada por una corriente de aire. Si hay alguien más, si usted conoce a alguien que quiera ver el cuadro, me sentiría muy feliz. No apartó la vista de mí y vi que en su caso dolía menos que mirar el Rembrandt. Tendré que irme de aquí, ¿sabes? Jadeó. Si nadie quiere tenerlo. Capítulo 3. Aquella noche en mi club había logrado perder de vista a la señora Fontaine entre los humos de un excelente cigarro, cuando una voz a mi lado evocó su imagen acosadora. «Quiero hablar con usted», dijo el orador, «sobre el Rembrandt de la señora Fontaine». «No hay ninguna». Estaba a punto de gruñir, pero al levantar la vista reconocí el rostro confiado del señor Jefferson Rouse. Conocí al señor Rouse principalmente como un joven imbuido en un vago entusiasmo por virtud, y mi prima Eleanor. Una mirada a su lustroso exterior daba la seguridad de que su moral era tan inmaculada como su tez y su ropa interior. La bondad rezumaba de sus ojos húmedos, de su voz líquida, de la presión cálida y húmeda de su mano confiada. Siempre me había parecido uno de los organismos más sencillos que había conocido. Sus ideas eran tan simples e inconsecuentes como las proposiciones de un manual de lectura, y hablaba lentamente, con una especie de uniformidad de énfasis que hacía que sus palabras resaltaran como los tipos en relieve para ciegos. Una evidente incapacidad para las concepciones abstractas lo hacía particularmente susceptible a la magia de la generalización, y uno sentía que habría estado a merced de cualquier causa que se escribiera con mayúscula. Era difícil explicar cómo, con tal superabundancia de mérito, se las arreglaba para ser un buen tipo. Solo puedo decir que realizó la asombrosa hazaña con la misma naturalidad con la que mantenía a una madre inválida y a 2 hermanas con el magro salario de un empleado de banco.
Se sentó a mi lado con un aire de brillante expectativa. «Es una imagen notable, ¿no?», dijo. «¿Lo ha visto? He tenido mucha suerte. La señora Cobb tuvo la amabilidad de pedirle permiso a la señora Fontaine. Fuimos esta tarde. En mi interior deseaba que Eleanor hubiera elegido a otra víctima, a menos que la visita fuera parte de un plan para convencer a una tercera persona, mejor preparada para el cultivo de ilusiones, de que el Rembrandt fuera notable». Conociendo las limitaciones de los recursos del señor Rose, comencé a preguntarle si tendría alguna tía rica. Y el hecho de que ella se lo haya comprado de esa manera, continuó con su límpida sonrisa, a esa vieja condesa de Bruselas, lo hace aún más interesante, ¿no? La señora Cobb me ha dicho que es muy raro que los cuadros antiguos tengan más de una generación de antigüedad. Supongo que el hecho de que la señora Fontaine conozca su historia debe añadirle mucho valor. Sin estar seguro de lo que quería decir, dije: «A sus ojos ciertamente parece que sí». El señor Rose no entendió las implicaciones y continuó entusiasmado. «Esa es la razón por la que quería hablar contigo al respecto, para consultarle. La señora Cobb me dio que lo valorabas en $1000». No podía negarlo y gruñí un asentimiento de mala gana. «Por supuesto», continuó con seriedad, «su valoración se basa en el hecho de que el cuadro no está firmado. La señora Fontaine me lo explicó, y eso sí que marca una diferencia sin duda. Pero la cuestión es que si el cuadro es realmente bueno, ¿hay que aprovecharse de ello? Quiero decir, que se ve que la señora Fontaine está en una situación muy difícil, y yo no lo haría por nada del mundo». Mi mirada atónita lo detuvo. «¿No lo harías?». «Quiero decir, verás, es así». Tosió y se sonrojó. «Yo no puedo darle más de $1000. Es la suma más grande que puedo reunir. Pero antes de hacer la oferta, quiero estar seguro de que no estoy impidiéndole obtener más dinero». Mi asombro se convirtió en consternación. «¿Vas a comprar el cuadro por $1000?» Su rubor se acentuó. «Sí, claro, supongo que suena un poco absurdo. No es algo que me interese, por supuesto. Puedo ver que el cuadro es muy hermoso, pero no soy un juez. Es el tipo de cosa que naturalmente podría permitirme, pero en este caso estoy muy contento de hacer lo que pueda. Las circunstancias son muy angustiosas y, sabiendo lo que piensa del cuadro, creo que es una inversión bastante segura». «No lo creo», espeté. «¿Oh? No creo que el cuadro valga $1000. No creo que valga 10 centavos. Simplemente mentí al respecto. Eso es todo». El señor Rose parecía tan asustado como si lo hubiera acusado del delito. «¡Jo, hombre! ¿No te das cuenta de lo que pasó? Vi que el orgullo y la felicidad de la pobre mujer dependían de su fe en ese cuadro. Intenté hacerle entender que no valía nada, pero no quiso. Intenté decírselo, pero no pude. Me comporté como un idiota sensiblero. Pero no pagarás por mi infernal torpeza. No debes comprar el cuadro». El señor Ross permaneció en silencio, dándose golpecitos con la punta de una de sus botas. De pronto me dirigió una mirada llena de inteligencia. «Pero, ¿sabes?», dijo con buen humor, «creo que debo hacerlo». «¿No lo has hecho ya?». «Oh, no, la oferta no está hecha». «Bueno, entonces…». Su mirada adquirió un significado más brillante. «Pero si la imagen no vale nada, nadie la comprará. Excepto», continuó, «algún tipo como yo, que no sabe nada. Me parece precioso, ¿sabe? Tengo intención de colgarlo en el salón de mi madre». Se levantó y apretó mi mano con su presión adhesiva. «Le agradezco muchísimo que me lo haya contado, pero quizá no le importe que le pida que no mencione nuestra conversación con la señorita Cobb. Puede que a ella le moleste pensar que el cuadro no está a la altura, ¿sabe? Y a mí no me importará en absoluto». Capítulo 4. El señor Rose me dejó sin dormir. A la mañana siguiente tomé una decisión que me llevó directamente a la casa de la señora Fontaine. Ella respondió a mi llamada saliendo al rellano, y al cerrar la puerta tras ella vislumbré su interior desolado.
Mencionó, evitando cuidadosamente el tono patético con el que había terminado nuestra última conversación, que se disponía a marcharse esa tarde, y los baúles que obstruían el umbral demostraban que sus preparativos estaban casi terminados. Estaba seguro de que eran los mismos baúles que, atados detrás de una aventura que resonaba, habían acompañado a los novios en ese memorable viaje de descubrimiento, cuyo botín había adornado hasta hacía poco sus paredes, y me consolaba un poco pensar que aquellos primeros hallazgos en coral y madera suiza tallada, en lava y alabastro, todavía estaban detrás de las gastadas cerraduras en la seguridad de la inutilidad. En el descansillo, entre sus tesoros atados con correas y cuerdas, la señora Fontaine conservaba el mismo aire de estabilidad que hacía imposible, incluso en esas condiciones, considerar su huida como algo menos digno que una partida. Fue el apoyo moral de lo que ella tácitamente suponía lo que me permitió exponer, con la debida deliberación, el objeto de mi visita, y recibió mi anuncio con una ausencia de sorpresa que me pareció la flor del tacto. Al amparo de estas mutuas suposiciones, la transacción se concluyó rápidamente, y no fue hasta que el lienzo pasó a mis manos como si el contacto físico la hubiera desconcertado, ya que la señora Fontaine titubeó de repente. «Es la renuncia», tartamudeó, disfrazándose hasta el final, y yo me alejé apresuradamente del colapso de su espléndida desfachatez. No hace falta que diga que había actuado impulsivamente y que la reacción a los impulsos más honorables a veces va acompañada de perturbación moral. Mis motivos habían sido, en efecto, lo suficientemente diversos como para justificar cierta inquietud, pero esto se apaciguó con el sentimiento instintivo de que es más venial defraudar a una institución que a un hombre. Como había que evitar que la señora Fontaine muriera de hambre por medios que no eran del todo defendibles, era mejor que la obligación recayera sobre la institución rica en lugar de un joven pobre. De hecho, dudo que mis escrúpulos hubieran sobrevivido una noche de sueño, si no se hubieran visto complicados por cierta incertidumbre en cuanto a mi propio futuro. Era cierto que, sujeto al asentimiento puramente formal del comité, tenía plenos poderes para comprar para el museo, y que el único miembro del comité que probablemente cuestionaría mi decisión estaba viajando oportunamente por Europa. Pero una vez que el cuadro estuviera en su lugar, debía enfrentar el riesgo de cualquier crítica experta a la que la casualidad pudiera exponerlo. Descarté esta contingencia para un estudio futuro. Guardé el Rembrandt en el sótano del museo y agradecí al cielo que Crucher estuviera en el extranjero. 6 meses después entró en mi despacho. Yo acababa de concluir, en condiciones excepcionalmente difíciles y en términos inesperadamente benignos, la compra del gran Bartley de Reynolds, y esta circunstancia, al relegar el asunto del Rembrandt a un estrato inferior de la conciencia, me permitió recibir a Crucher con un placer absoluto. Su apariencia aumentó mi seguridad. Su sonrisa estaba cargada de amables reminiscencias, y deduje que su viaje lo había puesto de un humor buenísimo para probar todo, o al menos para ignorar lo que no fuera de su aprobación. Por lo tanto, no me sentí incómoda al aceptar su invitación a cenar esa noche. Siempre es agradable cenar con Crucher, y nunca más que cuando acaba de regresar de Europa. Su conversación le da incluso a la comida un sabor a café anglés. La comida fue deliciosa, y no fue hasta que terminamos el camembert, que debió haber traído consigo, que mi anfitrión dijo en un tono de superficialidad de después de la cena: «Veo que has elegido un cuadro 2 desde que me fui». Asentí. El Bartley Reynolds parecía una oportunidad demasiado buena para desaprovecharla, especialmente porque el gobierno francés la buscaba. Creo que nos salió barato. «Connu», dijo Crucher en tono amable. «Sé todo lo que hay que saber sobre Reynolds. Fue el botín más grande que hemos conseguido, y te felicito. El mejor negocio que hemos hecho hasta ahora. Pero cuéntame algo sobre el otro cuadro, el Rembrandt». Nunca dije que fuera un Rembrandt. No sabría decir por qué, pero Crucher me enojó mucho.
Por supuesto que no. En el marco está escrito Rembrandt, pero vi que lo habías modificado para que dijera Escuela Holandesa. Te pido disculpas. Hice una pausa, pero no le di ninguna explicación. ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde lo conseguiste? Mientras se inclinaba hacia la llama del encendedor y su rostro parecía sonrojado de alegría. Lo conseguí por una canción. 1000, creo. ¿Lo has visto? Pregunté abruptamente. Pasé por allí esta tarde y lo encontré en el sótano. Por cierto, ¿por qué no lo han colgado? Me detuve un momento. Estoy esperando. Para que lo barnicen. Se reclinó y se sirvió una segunda copa de Chartreuse. La sonrisa que le dedicó a sus doradas profundidades me incitó a desafiarlo con: ¿qué opinas de ello? El Rembrandt levantó la vista del espejo. Justo lo que haces tú. No es un Rembrandt. Me disculpo de nuevo. Lo llamas, creo, una imagen del mismo periodo. No estoy seguro del periodo. Miró apreciativamente el puro. ¿De qué estás seguro? Es una foto muy mala. Dije furiosamente. Él asintió. Así es. Eso es todo lo que queríamos saber. Nosotros. Nosotros, yo, el comité, en definitiva. Verá, querido amigo, si no hubiera estado seguro de que se trataba de una película condenadamente mala, nuestra situación habría sido un poco incómoda. Tal como están las cosas, mi deber restante, debo explicar que en este asunto actúo en nombre del comité, es tan sencillo como agradable. ¡Que me cuelguen!, espeté, sin entiendo una sola palabra de lo que estás diciendo. Me miró con una especie de alegría cruel. Lo harás, me aseguró. Al menos empezarás a hacerlo cuando te enteres de que he visto a la señora Cobb. ¿La señorita Cobb? ¿Y qué me ha contado en qué condiciones se compró el cuadro? Ella no sabe nada de las condiciones, es decir, añadí apresuradamente al imitar la afirmación, no sabe mi opinión sobre el cuadro. Ansiaba estar 5 minutos con Eleanor. ¿Estás seguro?, dijo Crucier. El señor Jefferson Rose sí lo sabe. Ya veo. Ya me lo imaginaba. En cuanto vi el Rembrandt, me di cuenta de que, requería una explicación. Podrías haber venido a mí. Tenía intención de hacerlo, pero me encontré con la señorita Cobb, cuya información enciclopédica me había resultado de una utilidad en muchas ocasiones. Siempre recurro a la señorita Cobb cuando quiero buscar algo, y descubrí que ella lo sabía todo sobre Rembrandt. ¿Todo? Exactamente. De hecho, saberlo le estaba provocando noches de insomnio. El señor Rose, que sufría del mismo tipo de insomnio, le había confiado sus secretos y ella finalmente me los contó a mí. Por supuesto. Debo pedirle que le haga justicia a su prima. No habló hasta que se hizo evidente, para su percepción extraordinariamente rápida, que comprar el cuadro por sus méritos habría sido infinitamente peor para nosotros que desviar una pequeña parte de los fondos del museo a usos filantrópicos. Entonces me contó el conmovedor incidente del señor Rose. Buen muchacho Rose. Y el caso de la anciana era desesperado. Alguien tenía que comprar ese cuadro. Me moví inquieto en mi asiento. Espera un momento. ¿Quieres? No he terminado mi cigarro. Hay una pequeña cabeza de El segundo Fiagmigo que no has visto, por cierto. Lo recogí el otro día en Parma. Entraremos y lo veremos enseguida. Pero mientras tanto, lo que quiero decir es que me han encargado, de la manera más informal, que te exprese el aprecio del comité por tu admirable prontitud y energía al capturar al Patrick Reynolds. No lo habríamos conseguido si no hubieras estado extraordinariamente despierto, y conseguirlo a ese precio es un doble triunfo. No nos habríamos planteado nada si hubiéramos ganado unos cuantos miles más. No veo, intervine con impaciencia, que, en lo que a mí respecta, eso cambia la situación. El caso, el Rembrandt de la señora Fontaine. Compré el cuadro porque, como dice usted, la situación era desesperada y no podía reunir $1000. Lo que hice, por supuesto, era indefendible, pero el dinero me será devuelto mañana. Crouch levantó la mano en señal de protesta. No me interrumpas cuando estoy hablando ex cátedra. El dinero ya ha sido devuelto.
El caso es que el museo ha vendido el Rembrandt. Lo miré con extrañeza. ¿Lo vendió? ¿A quién? Bueno, al comité. Espera un momento, por favor. ¿No quiere fumar otro cigarro? Entonces quizá pueda terminar lo que tengo que decir. Mi querido amigo, el comité tiene una obligación con usted. Así es como lo vemos. He investigado el caso de la señora Fontaine y bueno, había que comprar el cuadro. Creo que ahora está comiendo carne por primera vez en un año. Y la habrían echado a la calle ese mismo día, me dice su primo. Había que hacer algo de inmediato y usted simplemente ha dado a un grupo de caballeros adinerados y autocomplacientes la oportunidad de realizar, con un gasto individual muy pequeño, una acción meritoria en el momento justo. Eso es lo primero que tengo que agradecerle. Y luego recuerde, por favor, que tengo la palabra, que sigo hablando en nombre del comité. Y en segundo lugar, como un pequeño reconocimiento a sus servicios al conseguir el Patrick Reynolds por una cifra mucho menor de la que estábamos dispuestos a pagar, le rogamos, el comité le ruega que acepte el regalo del Rembrandt de la señora Fontaine. Ahora entraremos y veremos esa cabecita. Espero que os haya gustado. Por favor, suscribirse, comentar y dar me gusta. Con ello me ayudas a seguir leyendo historias.